Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes que, como siempre, se compone de entrevistas personales. Comenzaremos abordando el mundo de la empresa, más concretamente el mundo que tiene que ver, bueno, pues con las estructuras metálicas. Nos iremos hasta el polígono de Riaño y conoceremos más de cerca, bueno, pues una empresa asturiana que fabrica para el mundo, en este caso, Dimir 5. Bueno, pues sus piezas están en países tan lejanos como Estados Unidos, Uruguay y también por buena parte de Europa. Continuaremos con un tema que cobra cada vez mayor relevancia y es la ciberseguridad, la necesidad de empresas y particulares de sentirse seguros en la red. Y finalizaremos hablando de gastronomía de la mano de Adrián Bernárdez y también para hablar de Madrid Fusión, el lugar donde se dio cita hace escasos días, bueno, pues lo más selecto, lo más granado de la cocina española. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues vamos a continuación con lo que es nuestra entrevista personal en un tema en el que vamos a tocar el sector del metal, el sector del acero. Asturias ha sido una región, bueno, pues históricamente ligada al metal. Bueno, parece que el tema de la industria va perdiendo peso en detrimento, bueno, pues de sectores como el turismo, pero lo que es el motor, el pulmón, el corazón de nuestra industria continúa vinculada, como decimos, al metal, al acero en este caso. Bueno, vamos a hablar a continuación de una empresa implantada, instalada, ubicada en Asturias y que trabaja no solo para nuestra región, sino para el mundo entero. Muchas veces parece que cuando vemos las obras que se realizan en el exterior, bueno, pues no nos alcanza la imaginación a pensar que esas piezas quizás se hayan hecho muy cerca de nuestra casa, muy cerca de la carretera por la que pasamos habitualmente. Bueno, pues es el caso que nos ocupa a continuación. Vamos a hablar de una empresa ubicada en el polígono de Riaño, en Riaño 1 y 3, para ser más exactos. Se llama Dimir 5 y están, bueno, pues sus alma mater están esta noche con nosotros. Paso a presentarles Iván González, gerente de Dimir 5. ¿Qué tal? Hola, Buenas noches. buenas noches, buenas noches. Por el otro lado, David López, director de Oficina Técnica, de la Oficina Técnica de Dimir 5. ¿Qué tal? Buenas noches. Correcto. Buenas noches. Ambos son socios y son los papás, en este caso, de Dimir 5. ¿Qué es y cómo nace Dimir 5 allá por 2014, tengo entendido, ¿no? Pues Dimir 5 nace por la amistad que surgió dentro de una empresa en la que trabajábamos, aparte de los dos papás que nombras, hay otros dos papás también más, somos 4 socios, y nos conocimos en una empresa trabajando juntos y después cada uno, esa empresa por motivos cerró, bueno, porque el señor se jubiló, Sí. y luego por motivos cada uno tomó su vida laboral por otros caminos y después de un año nos juntamos tomando una cerveza y ¿qué te parece? Era cuando la crisis del 2014. Sí. Si nos juntamos y formamos algo nosotros y no dependemos de nadie y apostamos por el trabajo que sabemos hacer. Claro. Y ahí empezamos 4 y mira, un sueño hecho realidad que poco a poco vamos cimentando y esperemos que por muchos años. Y ahí están. Luego dicen que en los bares que no se hacen negocios. Sí. Se hacen negocios. Y sí nacen ideas, ¿no? No solamente en los garajes como Steve Jobs, ¿no? Que parió la idea en un garaje. Nosotros en la cervecería. Somos más españoles, ¿no? En el bar, en el garaje no. Bueno, ¿de qué os ocupa principalmente Dimir 5? Bueno, pues trabajamos el sector metal en general, estructura metálica y a lo largo de los años fuimos cada vez mejorando, teniendo mejores clientes y ahora estamos en un punto que, bueno, fabricamos para muchas partes del mundo y sector de offshore, todo el tema de plataformas marinas, Claro. sector eólico y toda esta historia. No dejamos la fabricación de estructura metálica, seguimos fabricando estructura metálica. Trabajamos en el sector de aeropuertos también, haciendo bienes de equipo para otras empresas que se dedican a esto. ¿Y qué más?
Y trabajan, me decía, para todo el mundo. Es decir, entiendo que sea, no sé si complicado o tremendamente difícil, abrirse paso al exterior. Empiezas las empresas, vas metiendo la cabeza en empresas grandes y te van dando pequeños trabajos para generar un poco de confianza. Van viendo cómo trabajas y esas empresas son las que trabajan para el resto del mundo y tú, ellos te subcontratan esa obra, por ejemplo, para Estados Unidos, que hicimos una hace poco, para un proyecto para Baltic, hicimos una chimenea para un proyecto en Rusia, no me acuerdo para dónde era. Era un proyecto enorme que era no recuerdo, yo no recuerdo. Para Rusia, que iba desde el Musel, salía para Rusia en barco. 3 meses tardaba en llegar todo el proyecto ese allí. Y entonces, bueno, vas metiendo la cabeza y poco a poco vas generando confianza y entonces, bueno, ya te van dando proyectos mucho mayores. Vas ascendiendo. Sí, exacto. Y entonces, bueno, nosotros trabajamos para todo el mundo, pero realmente los que te subvencionan, los que te subcontratan el trabajo son los que tienen los clientes esos. Claro, pero esas piezas, por ejemplo, las piezas que podemos ver en las imágenes, unas nos las encontramos en Nueva York, otras en Uruguay, otras en Rusia. Quiero decir, desde Asturias para el mundo. En Chile, o sea, desde Asturias para el mundo, ¿no? En este caso. Sí. Claro, pero me lo dicen ustedes con una tranquilidad como sí, es así. Como si fuera muy fácil llegar a esos mercados. No, quiero decir, ¿cómo uno, bueno, pues logra introducirse? No sé si la pregunta es como la de los cantantes de llegar o mantenerse, ¿no? Al final me imagino que por el buen hacer también. Los clientes cada vez son más importantes, cada vez van confiando más en ti. Bueno, se ofrecen unos estándares de calidad muy buenos, creemos, porque si no, no estaríamos en el punto en el que estamos. Y entonces por eso salimos al mundo, de la mano de otros clientes mayores, evidentemente, pero sí. Fabricamos fabricando para el mundo entero. Esos estándares de calidad que nos decía David, todos esos estándares tienen que superar unas pruebas. Si no las pasas, es un suspenso. Y si hay suspenso, no hay proyecto. Para los talleres grandes, como no tengas todas esas calidades, no funciona. No trabaja. No. Y continuamente todos los años tienes que estar renovando. Sí, normativas y uno y otro, sí. Claro. Entiendo, no obstante, que entonces para un taller o para una empresa como la que tienen ustedes, cada pedido no deja de ser un examen, porque tú sabes que si lo superas vas a tener más, pero si un día el cliente siguiente, es decir, el siguiente escalón, el cliente mayor, no queda satisfecho... Aquí no es reválida, ¿no? Si fallas, además estás hablando de unas obras grandes, unos importes grandes, que como falles es perjudicial para ti como para el cliente, que luego el cliente viene por ti, entonces acabaste. Entonces tienes que estar continuamente superándote y al día. Y gente muy cualificada, obviamente. Claro. ¿Se nota el tema de la guerra? Dicen, oye, las materias, las exportaciones, bueno, el precio de la energía, todo esto. ¿Ustedes notan el...? Se nota, claro, el precio de la energía como en este país como para todo el mundo. O sea, lo mismo a nivel usuario que a nivel empresarial. Se nota mucho el precio de la energía, se disparó. Con lo cual los costes repercuten en todo, al final en todo. Se nota muchísimo el precio del acero. Sí. El precio del acero se triplicó en un par de años, prácticamente. Veníamos de una crisis, la guerra, sí. ¿Y llega a multiplicarse por 3? Sí, en muchas ocasiones. Es un, ¿cómo se dice? Fluctúa mucho el precio del acero, pero ahora mismo está muy... De hecho, nosotros teníamos una obra acogida de unos chasis, de unos vagones para un cliente, con todo el material comprado en Ucrania, y fue cuando estalló la guerra y nos quedamos sin material. Y se acabó. Y a comprarlo por 2. Claro. Pero tú ya tienes cerrado el contrato, no puedes hacer nada. Y justo fue cuando estalló la guerra. Cuando se produjo la invasión, en este caso. Bueno, si hay oferta y demanda con el tema del acero, si los países se ponen a fabricar armas, el precio se incrementaría el acero. Quiero decir, si hubiera que fabricar tanques, por ejemplo, decir, bueno, pues hay una demanda porque hay un conflicto, ¿esto se incrementaría? Hombre, pues no lo sé. No tengo ni idea. No lo sé. Bueno, hablamos de más cosas. En este caso, cuando salimos al exterior, China. China es un rival a la hora de presentar proyectos, a la hora de captar clientes, a la hora de los productos. O, por ejemplo, en el sector que trabajan ustedes, ¿están libres de la competencia china?
A ver, nosotros, por ejemplo, hay muchos clientes que ya el acero que utilizamos para fabricar nuestros productos ya nos piden que sea europeo, sobre todo europeo, se puede extender un poco a la zona de Asia, pero en ningún caso chino. La mayoría de los clientes no aceptan material chino. Supongo que será por la competencia tan brutal que hacen, claro. En China hay muchas fábricas de acero y fabrican mucho producto. Claro, le hacen la competencia aquí y... Claro. Por ese lado sí, por ese lado nos puede perjudicar, porque es un mercado que nosotros no podemos acceder porque no nos permiten meter ese material. Sí que es un poco más barato, a nosotros nos vendría muy bien, pero bueno, ya el cliente ya te dice que no, ya te pone una traba ahí y te dice que no puedes. Entonces sí, sí que nos perjudica la competencia china en este caso. El tema chino, ¿no? En este caso. Bueno, tienen las instalaciones en el polígono Riaño, en el 1 y en el 3, 3 naves, 14 puentes grúa, ahí es nada, quiero decir, y llevan desde 2014. Esto entiendo que va en un crecimiento. ¿A dónde van a llegar? Bueno, de momento mantenerse. Sí. De momento mantenerse, hombre. Todo lo que sea mejorar e ir más para arriba, pues bueno, es un poco caos. Ten en cuenta que nosotros empezamos los cuatro socios. Bueno, una nave muy chiquitina. Una nave de 500 metros. Entonces, este crecimiento en estos años, que también hubo sus lágrimas y sus lloros porque se hubo un tambaleo ahí, pero ahora este crecimiento, bueno, de momento mantenerse y si podemos ir para arriba, que bienvenido sea, pero bueno, de momento tampoco hay que morir de éxito. Claro. Pero hay que amarrar bien las cosas y poco a poco, pero bueno, la verdad que sí, que en 7 años, 8 que llevamos, que es un crecimiento bastante notable. Estamos asombrados hasta nosotros. Claro, sin duda, sin duda. ¿Trabajadores cuántos? Rondamos 40 y muchos, 50 por ahí. Repartidos entre profesionales que están en el taller, tanto soldadores, caldereros, ayudantes, y luego pues tenemos un equipo en oficina, un equipo técnico muy cualificado y muy potente para acometer este tipo de obras, que claro, los clientes ya exigen mucha historia. Casi cuesta más el papeleo que realmente la fabricación. Que lo que es la fabricación de la pieza en sí. ¿No? ¿Hay trabajo en el sector? Quiero decir, el sector del metal, ¿hay trabajo en el sector metal en Asturias? Ahora sí, ahora hay trabajo. Hay trabajo bastante ahora. No sabemos cuánto aguantará, pero el boom de los eólicos está dando trabajo a bastantes talleres aquí en Asturias. Y luego, bueno, está Duro Felguera ahí, que también daba mucho trabajo, pero está ahí, que sí, que no. En una situación. Y bueno, pero bueno, el tema de los eólicos, la verdad que está dando, también es verdad que hay que tener muchas características para poder trabajar con ellos, pero bueno, hay piezas y tal que a pequeños talleres los está abasteciendo bastante. De hecho, no hay, tú vas a buscar soldadores y no los encuentras. Eso quería preguntar, vamos a ver, ¿es una salida para los jóvenes el tema de soldadura, calderería? Sí, desde luego que sí, siempre lo fue. En Asturias, por historia, siempre fue una comunidad con mucha industria y sobre todo industria de metal. Estamos echando de menos desde hace unos años La formación. El aprendiz que había antes. Claro, es que eso llegas a un punto que no encuentras profesionales, se van jubilando los que ya estaban y conocían el sector. Y sí que nos falta un poco más de formación ahí para que la gente se... Ahí quería preguntar, gente veterana que trabajó, por ejemplo, en la fábrica de armas de Trubia, en la fábrica de armas de Oviedo, en Ensidesa, te dicen, antes había un sistema de aprendices donde el chiquillo, nunca mejor dicho, entraba, aprendía al lado de un paisano, ya mayor, veterano, eso ya no hay. Que sabía. No, eso lo quitó a las factorías el Estado, lo asumió el Estado y ahora hacen un FP que, bueno, mira qué bien y tal, pero paisanos veteranos dicen, mejor el sistema de antes que el de ahora. ¿Es así? Bueno, yo me he aprendido así, con un paisano mayor, ¿no? Claro. Y para mí mucho mejor. Ahora vienen muy verdes. Sí. Y luego que pides soldadores o caldereros y bien gente que no... Para hoy en día, para todas las calidades que te piden y acabados que te piden, tienes que estar muy cualificado. Entonces esa gente cualificada no hay. No, tienes que ir... Claro, hay gente que te entra y que luego con el paso de los años sí se hacen buenos, pero para coger una obra in situ, aquí es como los equipos de fútbol, tienes que pagar cláusulas para sacarlo de otro lado. Por sacarlo de otro lado. Sí. Lógico. Veíamos, no obstante, estos días atrás la encuesta de la EPA, de la encuesta de población activa,
y arrojaba unos datos tremendos y escalofriantes para los jóvenes en Asturias. Entonces, sí hay salida en este sector, ¿no? Pero preparándose bien, claro. Sí. Y con ganas, obviamente. Claro. Pero no sabemos cuánto durará. Ya, bueno, claro, ahí está. Ahí está Sí, claro, porque no hay mucha demanda, pero es que porque viendo cómo está todo sector es muy todo el volátil, mundo, es como idea el ruso por apretar el botón rojo, acabamos todo. Se acabó. Se acabó la demanda. Se acabó para todo, se acabó la demanda, se acabó todo. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, modus operandi, ¿cómo es? Desde la labor, entiendo que tenga que haber una labor comercial, donde presentas tu buen hacer a una empresa, hasta que te mandan el proyecto, hasta que los operarios fabrican la pieza, como las que vemos ahí. Cuénteme un poquitín, ¿cómo es el modus operandi? Bueno, pues, sí, por supuesto hubo una labor comercial muy importante al principio, tienes que darte a conocer, tienes que hacer pequeñas obras para que te conozcan los clientes, saber si lo haces bien, si tienes capacidad para todo lo que necesitas. Y luego, a ver, a nosotros no nos está costando demasiado, es decir, no estamos invirtiendo demasiado en la parte comercial, porque sí que es verdad que Asturias es muy pequeña, colaboramos con empresas muy potentes de la región, y entonces, bueno, el boca a boca y el buen hacer enseguida vienen a ti. Claro. Entonces, modus operandi, a partir de una labor comercial al principio, los primeros años, pues ahora ya te llegan directamente, principalmente por correo. Correo electrónico, te llega una oferta de una empresa, se presentan si no habíamos colaborado con ellos, tenemos una entrevista. Y adelante. Y nos ponemos en marcha. Claro. Decía antes, Iván, esa pieza rumbo a Rusia que salió del Musel, ¿echan en falta mejores infraestructuras de salida en Asturias? Quiero decir, estamos ahora a la espera del tren AVE, bueno, que sí pasajeros, que sí mercancías, el puerto del Musel y el puerto de Avilés, bueno, pues ahí están como rampa de salida, las carreteras, bueno, son las que tenemos, pero ¿estamos bien comunicados en cuanto a infraestructuras para sacar el material? La mayoría de las obras que hacemos nosotros salen por el puerto todas, o por Avilés o por Gijón. Por ejemplo, el tema de eólicos y todo sale todo por el puerto de Avilés. Ahí yo creo que la comunicación con el puerto, mediante el puerto, está bastante bien. Luego de tren y eso yo no te puedo decir nada porque no, claro. Nosotros estuvimos trabajando en la obra de la variante, él y yo, dentro del túnel. Hace años, y aquello era un poco caos. Sí, entonces, no sé cuándo, si será verdad que será para el 2020, para este año, bueno, para el 33, no lo sabemos. O vendrán ya como... Será algún día. Pero bueno, será. sí, pero las salidas para obras así grandes y tal, en Asturias es todo por puerto. Todo por el puerto. Correcto. Bueno, ¿y qué previsión tienen para 2023? Bueno, en principio no es mala este año. Mejorar. Cada año una vuelta de tuerca más, a ver si es posible, sí. De momento se presenta bastante bien. Esperemos que demos la vuelta de tuerca y si podemos dar la vuelta entera, mejor. Mejor que mejor, ¿no? Sí. Pues David López, director de la Oficina Técnica de Dimir 5, Iván González, gerente de Dimir 5, ambos son socios, bueno, junto con otros dos socios del negocio que un día decidieron echar para adelante. Ustedes son jóvenes, entiendo que fue un riesgo, no sé si calculado o no. Pues bueno. No, fue un poco cabeza loca, tampoco. Supongo que él también, como mis padres y tal, decían que a dónde íbamos, era época de crisis, digo, bueno, el que no arriesga no gana. Y empezamos haciendo portillas y barandillas para particulares. Claro. Poco a poco, y trabajando sábados y domingos, y un año sin cobrar, y ahí poco a poco, y mira, bueno, oye, yo creo que el trabajo, gracias a Dios, se compensa, alguien nos lo está compensando desde arriba, digo yo. Sin duda. No sé, el sufrimiento. Se lo adelante de portillas y barandillas a vagones de tren para Uruguay y Chile y piezas que se van a Rusia y a la ciudad de Nueva York. Y hecho desde aquí, desde Asturias. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta noche y por acercarnos un poquito más de cerca a lo que es el interior de esos talleres como los que veíamos en las imágenes tan enormes y con 14 puentes grúa en este caso, y esas piezas que vemos muchas veces en esa serie de megaconstrucciones. Bueno, pues algunas de ellas se hacen aquí en Asturias, en este caso. Gracias, Iván, gracias, David.
Y gracias a ustedes. Nosotros continuamos ahora con el programa de esta noche, nos vamos a los anuncios, volvemos y continuamos el espacio. Hasta ahora. Bueno, vamos a hablar a continuación de un tema que a muchos puede sonarles parecido a la ciencia ficción, quizás a los más veteranos que hay en casa. Según vayamos descendiendo la franja de edad, pues bueno, cada vez van a ser más los que dicen sí, este tema verdaderamente es preocupante y sí, este tema existe y cuidado con este asunto. Hace tan solo unos días se presentó en Oviedo el informe de análisis de la oferta de ciberseguridad en Asturias, así como el estado de la ciberseguridad en nuestra región. Un informe que señalaba que en Asturias se produce o se registra una media de 3 incidentes de ciberseguridad o relacionados con la ciberseguridad cada 2 días. Bueno, para hablar acerca de la ciberseguridad, si estos datos son buenos, malos o están en la media nacional, europea o mundial, se encuentra esta noche con nosotros una persona que sabe mucho de temas de ciberseguridad. Se trata de Miguel García, él es CEO de la empresa Castro Alonso. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, como partida, cuando lees 3 incidentes de ciberseguridad cada 2 días, piensas que estamos en calzoncillos en este tema. Parecen muchos. Yo no sé si son muchos o no. Bueno, son muchos, sobre todo si te afecta a ti directamente. Claro. Basta que sea Basta uno que para sea que uno. te parezcan muchos, pero sí es verdad que no deja de ser un poco la punta del iceberg, porque intentos, por diferenciarlo un poco, ¿no? Intentos de ataque hay permanentemente, tan permanentemente como que, bueno, en un momento dado puede haber algún tipo de dispositivo, algún tipo de elemento Sí. lanzando esos intentos de ataques a nuestras empresas, incluso a nuestra casa, ¿no? Sí. El cacharrito que nos pone el operador telefónico en casa Sí. para que tengamos acceso a Internet. Y de todos ellos, pues hay una parte mínima, afortunadamente, que a veces tiene éxito, y que dentro de esos a veces tiene éxito, cabría hablar de esos 3 cada Claro. 2 días o cada día y medio, etcétera, ¿no? ¿La ciberseguridad total existe o es una utopía? No, bueno, es una utopía, ¿eh? Es una utopía. Y además eso es la ciberseguridad, que el mundo de la ciberseguridad, que bueno, pues, acoge muchas veces expresiones hechas y mucho también argot Sí. muy particular. Una de los axiomas que está muy, muy reconocido en el sector precisamente es ese, ¿no? De que la seguridad 100% no existe. No existe. Entiendo que es un panorama no muy distinto a la seguridad aplicada a otros ámbitos, ¿no? Claro, Desde seguridad vial hasta otro tipo de seguridades, pero bueno, ciertamente es yo diría, iba a decir difícil, imposible el garantizar una seguridad plena Absoluta, en ¿no? cualquier Claro. Estos datos de organización. 3 incidentes cada 2 días están en la media nacional, europea, mundial, ¿o nos pasamos por arriba o por abajo? No, bueno, vamos, sí, están en la media porque forman parte digamos, de los datos, son datos Sí. muy centrados en Asturias, en este caso en el Principado de Asturias, pero son datos que forman parte de, digamos, de la estadística nacional. La estadística nacional lo leí además hace casi, me diría, hasta minutos, Sí. datos del Centro Criptológico Nacional que hablan en el año pasado de unos 20.000 ataques o 20.000 ciberincidentes. Sí. De esos 20.000 aproximadamente, de esos 20.000, pues si 1.000 corresponden al Principado, bueno, pues eso es lo que hace esa media de 3 cada 2 días, más o menos, sí estaríamos en esa media. En esa media. Sí. Bueno, entiendo que haya que distinguir entre macroataques y microataques. Me refiero, macroataques son los que, por ejemplo, en Asturias sufrió el Ayuntamiento de Oviedo, el Ayuntamiento de Gijón y el Hospital Universitario Central de Asturias. Vamos a ver, esos son ataques, digamos, programados y con un objetivo concreto, ¿no? Bueno, son ataques, sí, significativos, son ataques relevantes, ataques además en este caso que han tenido mucha visibilidad en la prensa, y que en todo caso forman parte de esos 3 cada 2 días que decíamos antes, ¿no? Sí. No todos ellos tienen esa relevancia o esa visibilidad, más que relevancia, visibilidad, pero sí es verdad que también, volviendo un poco al mundo de los datos, de esos 1.000 y algo que yo mencionaba que se han podido producir en el último año y medio,
fácilmente casi la mitad son significativos, ¿no? Son de, como tilda el propio Centro Criptológico Nacional, de peligrosidad alta o muy alta, ¿no? Sí. Incluso alguno crítico, que son la minoría. Los críticos pueden ser esos, ¿no? Que salen ya directamente a la opinión pública de manera inevitable porque son realmente relevantes, porque el impacto que tienen además, aunque uno, si es una organización y lo quiere un poco disimular, hay poco disimulo que valga, porque bueno, estás prestando unos servicios al ciudadano. Si esos servicios de repente, de un día para otro, de una hora para otra, dejas de prestarlos, pues poca escapatoria puede haber, ¿no? Pero cuando se produce un ataque como el que sufrió el Ayuntamiento de Oviedo, el Ayuntamiento de Gijón o el hospital, en este caso, el que lo comete, ya hablamos de un ciberdelincuente profesional. O sea, no es un chaval desde su ordenador que vemos a veces en series o películas que dijo, bueno, voy a ver. Sí, yo efectivamente, yo creo que es un símil o acudir al tema cinematográfico es una muy buena idea, porque efectivamente eso está como muy mitificado, muy la figura de ese pirata informático y tal, con un cierto grado de romanticismo incluso en un momento dado. Y hoy día el panorama no tiene nada que ver con eso, vamos. El panorama son organizaciones que a todos los efectos son empresas. Son empresas, tienen su marketing, tienen su departamento de recursos humanos, donde hay especialistas en recursos humanos que están, digamos, ojeando el mercado a ver qué técnico, qué pirata informático me conviene fichar en un momento dado, etcétera, etcétera. O sea, que todos los efectos son empresas, y lo que hay por detrás, en no pocas ocasiones, es el sustento de alguna entidad incluso gubernamental, ¿no? Lo que en el argot también un poco se llaman las organizaciones Estado, organizaciones respaldadas por algún Estado, que, bueno, supongo como en otros contextos en los que hemos visto también, incluso en el cine, de organizaciones que determinadas agencias gubernamentales ponen en marcha, que son empresas tapadera y tal, bueno, un poco en esa línea, ¿no? Pero a efectos, digamos, reales, y que creo que cualquiera lo va a entender, es eso, funcionan como una empresa. Claro. Vamos con una batería de preguntas rápidas. A ver, ¿los ciberataques siempre buscan dinero? Los ciberataques fundamentalmente lo que buscan es dinero, y cuando no buscan dinero pues pueden buscar desestabilización de algún tipo a nivel, a lo mejor ya, como decía, político, cuando quien está detrás es, al final, llegamos a la conclusión de que no hay ni buenos ni malos. Todos los países tienen unos intereses, nosotros estamos en la órbita occidental y a lo mejor vemos los intereses de otros países como que son los malos, y ellos a lo mejor nos ven como malos a nosotros. Entonces, en esos casos puedes buscar la desestabilización política, el tema que se ha hablado también en ocasiones de las elecciones de tal país o de tal otro y tal, pero cuando no se trata estrictamente de eso, vamos, el común de los ciberdelincuentes lo que busca es dinero, sin duda. Claro. Un ciberataque en condiciones, un ciberataque potente, ¿puede cambiar el curso de unas elecciones? Porque esto se ha hablado, pues, cuidado, que aquí hubo un tema, o se sospechó que hubo un tema, hasta algo tan importante como unas elecciones a presidente de los Estados Unidos, que en teoría sería el proceso democrático más seguro del mundo, por tratarse de lo que estamos hablando. Ya hemos dicho que no hay nada seguro. No hay nada seguro, ¿no? Pero bueno. Es lo que uno tiene. Con todos mis respetos hacia Ruanda. Oye, desestabilizaron las elecciones en Ruanda. Y dices, bueno, ya, hombre, claro. Quizás igual en un país poco tecnificado las puedes desestabilizar, pero por otras vías. Lo digo bueno, habitualmente todos los meses de enero, y la última creo que fue la semana pasada, el World Economic Forum publica un informe de riesgos, un informe global de riesgos, tal, donde se habla de todo tipo de riesgos políticos, riesgos de hambrunas, riesgos de otro tipo, ¿no? Pues en el apartado de riesgos tecnológicos o de ciberataques, por entendernos un poco, abusando quizás de la palabra, no es extraño que uno vea el informe y que la conclusión a la que llega es los países con mayor susceptibilidad de ser amenazados son eso, Estados Unidos, la zona de Europa, los diferentes países que estamos en Europa y tal. Claro, al final la conclusión es muy fácil. Claro, es que los que están tecnificados. Es a esos países a los que les puedes hacer pupa por
por la vía tecnológica. Correcto. ¿Los hackers siempre son rusos? Porque si dices hackers, rusos. Hackers, rusos. No, los hackers son rusos, son estadounidenses y son de todo tipo. Españoles, por supuesto, también. Pero sí es verdad, vuelvo un poco a lo de esa polarización, un poco de la que hablaba antes, de la órbita occidental o la órbita no occidental. Sí es cierto que hay 3 o 4 países que claramente, de alguna manera, podríamos decir que los tenemos enfrente. Uno de ellos es Rusia, sin lugar a dudas. Otro de ellos es Irán. Irán tiene una capacidad, a pesar de que a lo mejor uno no lo piensa, ¿no? Porque ve siempre las imágenes de Irán, un país que tiende más bien uno a pensar en un país empobrecido y tal, aunque haya ciertas élites, como lo hay en todos los lados, pero tiene una capacidad tecnológica, por lo menos para hacer este tipo de mal, interesante. Otro de ellos, que tampoco es la panacea del bienestar y del desarrollo y tal, o al menos así lo vemos nosotros, que es Corea del Norte, y también de los más importantes grupos, generalmente, ya digo, con respaldo estatal de ciberdelincuencia, vienen o proceden, digamos, ataques de Corea del Norte, y luego, bueno, China, claro. Son un poco los 4 jinetes del apocalipsis. Los 4 jinetes del apocalipsis. Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Norte. Bueno, decíamos ataques a grandes instituciones, organismos, los 2 ayuntamientos principales de Asturias, Oviedo, Gijón, el UCA, pero en la pequeña empresa, por ejemplo, el que tiene una pequeña empresa, ¿qué ataques son los que puede sufrir y por qué? ¿O qué buscan? No, bueno, en las empresas pequeñas y a lo mejor a veces no tan pequeñas, pero bueno, la pyme, la pequeña y mediana empresa sufre ataques de similar naturaleza. Los ataques que se han producido en Gijón o en Oviedo, un proveedor tecnológico que daba cobertura, digamos, al Ayuntamiento de Oviedo y otras instituciones, son ataques de lo que se llama, sin entrar en términos muy técnicos, secuestro de datos, un secuestro en el que literalmente secuestran tu infraestructura informática, tus ordenadores o tus datos, etcétera, etcétera, y tienes que pagar un rescate. De ahí viene el nombre de ese concepto de secuestro de datos, ¿no? Con la nomenclatura inglesa que abusamos siempre de utilizarla, no la vamos a usar hoy. Y eso, como digo, le puede pasar a una empresa grande, mediana, pequeña, etcétera. Lo que hay es un tema que a mí me gusta tildar o etiquetar como el mito de la irrelevancia, que creo que lo define muy bien. Esta expresión lo define muy bien. Nosotros pensamos que como somos pequeños, que ¿quién va a venir a buscarme a mí las cosquillas, ¿no? Bueno, pues nos buscan las cosquillas, y a veces no tanto por lo que saquen de nosotros, sino porque nos utilizan de puente nuestra infraestructura. Al final todo esto, lo que hay por detrás es Internet, es una red de redes. Y entonces, bueno, las interconexiones que hay, como las conexiones telefónicas, las interconexiones que hay para llegar a tal lugar, a tal destino, a lo mejor pasan por mi casa. Y en ese pasar por mi casa yo me veo afectado o directamente, no porque me vea afectado, impactado por un ataque, sino porque están utilizando mi infraestructura o mi red o mis ordenadores para llegar al destino que quieren llegar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues insisto, el mito de la irrelevancia es una verdad inexcusable e innegable, ¿no? El pensar que como yo soy pequeño a por mí no van a venir, pues eso es una falacia. Claro. Ante un ataque de estos, un ciberataque de estos a una pequeña o mediana empresa, ¿la solución es pagar? La solución nunca debería ser pagar. Y lo llevo al terreno del mundo real, del mundo físico, ¿no? Si sufre uno un secuestro, un familiar o tal, siempre la policía nos va a decir no paguen ustedes. Si es verdad que si es un hijo tuyo, ya veremos si pago o si no pago. Pero lo cierto es que la recomendación y la buena praxis sería no pagar, porque no tienes ninguna garantía de que te vayan a devolver tus datos. Al final viene a ser, para que lo entendamos todos, que te dan una llavecita con la que vuelves a abrir eso que habían ellos cerrado, ¿no? Habían metido tus datos como en una especie de baúl y te dan una llave para que abras el baúl. Sería una buena metáfora, ¿no? Una forma gráfica de verlo. Claro, yo si pago no tengo mucha garantía de que me den la llave. De hecho, ha ocurrido
y hay estadísticas al respecto, no recuerdo ahora exactamente los datos, pero en algún informe británico que he podido leer hace no mucho tiempo, creo que hablaban de hasta un 40% de pagos que se han realizado y que habían sido infructuosos porque no habían tenido esa respuesta. En otras ocasiones, el pagar una vez lo que te lleva es a que te pidan más. Atacando, claro. De nuevo, vuelvo a decir, no es muy diferente la situación al mundo tradicional físico que conocemos o que hemos visto novelado en películas o en algo así, ¿no? Pero que bueno, es un reflejo de la realidad. Pues en esto pasa lo mismo. ¿Esto es siempre una carrera de la seguridad contra el ladrón? Bueno, la carrera de la seguridad contra el ladrón la tenemos... ¿Es una carrera entre ustedes, por ejemplo, y el hacker? La tenemos perdida ¿Siempre va por delante el hacker? Van por delante porque, no ya pensando en empresas que ofrecen servicios de ciberseguridad, sino una empresa normal susceptible de ser atacada, como lo puede ser una empresa mismamente de especialistas en la materia. Claro, si tú eres una empresa, como puede ser este canal de televisión que se dedica a la grabación de programas, a la emisión de programas, a contenidos, etcétera, etcétera, imaginemos que tuviese, que no sé si es el caso, pero que hubiese algún experto en ciberseguridad que tratase un poco de cuidar el que todo vaya bien. Claro, puede ser una persona, pero es que enfrente a lo mejor lo que tienes es un equipo de unos señores súper especializados cuyo digamos, modus operandi y razón de ser es única y exclusivamente porque es su negocio, es el modelo de negocio de los malos es atacarte a ti y por lo tanto, claro, estás en clarísima desventaja. Por eso al principio yo lo he querido un poco describir como empresas, y es que es lo que son, funcionan como empresas. Dígame una cosa, diariamente yo creo que todo el mundo recibe en su correo electrónico un correo, dos, a la semana 3 o 4 o 5, que dices, mira, ni lo abras porque o es un timo, o es un virus, o es algo de esto, ni lo abras, o sea, pasa directamente, elimínalo y a correr. Vale. ¿Tan difícil es para la policía dar con la autoría de esta gente? ¿O dices, bueno, es que esto te pudo venir desde Vladivostok? Sí, yo creo que no es trivial. No es trivial, es lo que se denomina eso, la atribución, ¿no? Es decir, bueno, quién ha podido ser o quién no habrá podido ser. Ahí entra en juego también los temas de las jurisdicciones. A lo mejor como policía española te puedes mover en el ámbito de lo que determine un juez en el territorio nacional. Si tienes que intervenir en otro país, entrará en juego lo bien o lo mal, voy a decirlo de una manera muy llana, que nos llevemos con ese país a nivel judicial, si hay algún tipo de acuerdo, si no lo hay, etcétera, ¿no? Con lo cual no suele ser una tarea trivial, desde luego, ni fácil, ¿no? Sí es verdad que se identifica a gente y por eso sabemos que unos están en Corea del Norte y otros están no sé dónde y tal. Lo vemos también por las noticias, no solo en España, fuera de España. El FBI ha imputado a 3 oficiales del ejército norcoreano por tal y cual. Bueno, pues efectivamente llegan a identificar a la gente y tal, pero bueno, no es una tarea trivial. Otra cosa, podemos, o al menos yo, puedo llegar a entender al que instala algo en tu ordenador con la idea de pedirte un rescate monetario y demás. Lo que no acabo de entender es el que crea un virus que entra en tu ordenador y simplemente fastidia tu ordenador. Y dices, ¿para qué? Bueno, por el hecho de hacer daño puede ser una buena explicación, ¿por qué no? La gente no todos somos buenos o malos, o hay de todo, ¿no? En la viña del Señor, como se suele decir. En todo caso, ahí hay un negocio también. ¿Cuál es el negocio? Pues la gente que hace esos programas informáticos dañinos que luego perjudican a otra gente, a otros ordenadores, etc. Uno de sus modos, digamos, de ganarse la vida, por ejemplo, puede ser vendiendo ese producto, como producto que es. Claro, es un programa informático como cualquier otro programa informático legal que nosotros adquiramos, vamos a un centro comercial y, oye, pues me instalo esto para escribir
Sí. procesador de textos o cualquier otro tipo de producto informático, ¿no? Pues ahí podríamos hablar la famosa Internet profunda y este tipo de cosas en las que lo que hay son verdaderos mercados negros, nunca mejor dicho, ¿no? Y en esos mercados negros, bueno, pues se compra y vende de todo. De todo, literalmente. Es decir, temas de drogas, temas de armas, temas de tal, pues temas de a lo mejor de código informático, de programas informáticos, que no dejan de ser un arma también, un arma de otra manera, un arma más limpia, más higiénica, más, como dice un amigo mío, que estás con el vamos, un tentempié, por decirlo suavemente, encima de la mesa y tecleando suavemente con las yemas de tus dedos un teclado, ¿no? Y no estás con una pistola en un banco pegando tiros al techo y dando voces a la gente que se tira al suelo y este tipo de cosas, pero no hay mucha diferencia en los efectos y en lo que uno consigue o lo que ellos consiguen por esa vía, ¿no? Actualmente, ¿cuál es el ataque más común? Pues el ataque más común o la debilidad más común, desde luego el ataque más común está siendo este tema de los secuestros de datos, ¿no? Y quizás una de las razones por qué se llega a eso, y lo reflejábamos nosotros en el informe, es porque hay un montón de vulnerabilidades, un montón de debilidades que tienen los equipos informáticos, bueno, toda la informática que pueda haber, ya digo, en un hogar, en una empresa. Esas debilidades muchas veces son debilidades conocidas, debilidades que se publican además en esos mercados negros y bueno, pues lo que hay es una falta por parte del común de los mortales de hacer bien los deberes y cuando tengas ciertas debilidades o ciertas vulnerabilidades en tus equipos informáticos, trata de cubrirlas. ¿Cómo se cubren habitualmente? Bueno, pues con una palabra también muy, muy sencilla que es parcheando. Poniendo parches aquí, parches allí, como si fuese un calcetín que parcheas, ¿no? Y eso no está ocurriendo, eso no ocurre. Hay vulnerabilidades conocidas de las que se da noticias, desde que hay boletines, hay agencias específicamente dedicadas a, digamos, a dar esa voz de alarma. Y luego en las empresas lo que hacemos es que somos, voy a decirlo con un término cariñoso, somos perezosos, no hacemos los deberes correctamente, no parcheamos, no ponemos ese remedio en nuestro sistema y entonces viene un malo, sabe que ahí tienes un agujero y entra por ahí. ¿Continúa existiendo el virus de la policía? ¿O que se llamaba el virus de la policía? Yo creo que todos los virus o todas estos... Entiendo que era mal llamado, estos programas informáticos, ya digo, dañinos, por darles ese apelativo, de alguna manera no dejan de existir, Lo que ocurre es que se va modernizando toda la capa informática que hay presente, ya digo, en organizaciones, domicilios, etcétera, y algunos de esos virus o programas dañinos, pues bueno, dejan de tener efecto, ¿no? Porque ya están robustecidos esos sistemas y demás, pero no porque los virus o similar dejen de existir y de hecho en algunas ocasiones se ha dado, vamos, la noticia de que efectivamente un virus que a lo mejor había aparecido en 2008, hace ya 15 años, 16 o 20 años o tal, surge de momento. Claro, ¿por qué surge? No porque surja de momento o de repente, sino porque alguien ha conseguido de alguna manera colarlo en una red informática a lo mejor antigua o anticuada o no actualizada, etcétera, etcétera. Claro. Y como remedio más eficaz para la persona que está en casa, para el particular que puede estar viéndonos, para mantener el equipo seguro en algunas condiciones. Yo creo que la mejor recomendación es el sentido común. Sí. El sentido común es la mejor recomendación, tanto en los domicilios como en las empresas. Todo esto al final sí que tiene un componente tecnológico indudable, pero tiene un componente social o tiene un componente de cultura, de comportamientos, me refiero. En el ámbito más empresarial hablaríamos de cultura corporativa, en el ámbito más doméstico quizás, como he dicho hace un momento, hablaríamos más de aplicar el sentido común, ¿no? Como se suele decir, que es el menos común de los sentidos en ocasiones, ¿no? Entonces, sí puedes tener un antivirus, sí puedes tener algún otro elemento que proteja tu ordenador en casa, pero lo que tienes que hacer es, insisto, aplicar el sentido común y creo que
usted lo mencionaba antes, no pinchemos en donde no debemos pinchar, si recibimos un correo que ni esperamos, que además es de un remitente que no conocemos, etcétera, etcétera, que no nos pierda la curiosidad, que al final muchas veces es eso, ¿no? ¿Qué vendrá aquí? ¿Qué vendrá aquí? Voy a pinchar. Y eso nos lleva seguramente a tener algún que otro problema más de una vez, ¿no? Tan es así que muchas veces, incluso cuando viene de fuentes conocidas, de un destinatario conocido, que lo que ocurre en ocasiones es que el destinatario no es conocido, pero hay muy poca diferencia entre, por ejemplo, si yo le mando un correo electrónico a usted, entre el nombre de mi dirección que usted conoce y que reconoce y que, bueno, habitualmente siempre nos carteamos de esta manera, y a lo mejor le han cambiado una letra o le han quitado una letra y donde ponía Miguel García pone un punto en el medio, le han quitado el punto o algo así, uno no se percata de ese pequeño cambio y dice, bueno, mira, me ha escrito Miguel. Y resulta que no era Miguel, era otro señor, ¿no? Era un Miguel en Corea o en Irán. Esto, cuando estamos hablando, parece que estamos hablando del equipo informático que tenemos en casa, del ordenador que tenemos en casa. Pero el móvil no es ajeno a todo esto. No, el móvil es el ordenador que tenemos en el bolsillo. En el bolsillo. Exacto. Hemos pasado de tener el ordenador en casa a llevar el ordenador con nosotros. En vez de ir en una mochila, va en un bolsillo. Y ese móvil también puede sufrir un ataque. Absolutamente, vamos. Sí. Lo sufrió hasta el del presidente del gobierno, dicen. Por ejemplo, eso parece. ¿Y sería más seguro que el que podamos tener usted o yo? Yo o al menos quiero pensar que sí. Claro. Quiero pensar que sí. Claro. Sí. Quiero preguntarle una cosa. Volvemos, a lo de que no hay seguridad al 100% y esa es la prueba más evidente. Vamos. Sin duda. Quiero preguntarle una cosa que muchas veces en conversación de bar se cita. ¿El móvil nos oye? El móvil puede oírnos, claro. Porque si usted y yo ahora comenzamos a hablar de motos, muy probablemente dentro de 15 minutos nos llega un anuncio de motos al teléfono. Sí es. ¿Y quién nos escucha? Bueno, cuando nos escuchan con un cierto grado de conciencia por nuestra parte, es decir, cuando somos conscientes de que efectivamente, sea porque nos escuchen o sea porque interactuamos con un navegador o con un buscador en Internet, buscando determinadas cosas que nos interesan en un momento dado, pues sí, de ahí no nos debería sorprender que 15 minutos o menos de 15 minutos después, en el siguiente clic de siguiente página que cargue nuestro navegador, aparezca algo relacionado con lo que acabamos de buscar, ¿no? Cuando hablamos de que esto se hace sin tener conocimiento o ser consciente el usuario, pues vamos, afirmativamente, claro que ocurre, y de hecho, pues empresas como la que proporcionaba el producto con el que se ha podido espiar al presidente de gobierno, ¿no? De lo que se ha hablado en los últimos meses y demás, ese tipo de empresas pues tienen un nivel de conocimiento de la tecnología y de sofisticación y una serie de ingenieros o de especialistas en sus filas que, por supuesto, con un portátil que estoy viendo ahí enfrente o con un móvil o con lo que sea, donde tú piensas que inicialmente para que aquella cámara funcione tienes que darle tú a un botón, pues no necesariamente. Claro. No necesariamente porque ese dispositivo, esa cámara ya está en mi teléfono, digamos que hay una electrónica por detrás que es la que hace que esa cámara opere o deje de operar, y lo que terminan por hacer es buscar también, como decíamos antes, buscar los agujeros, buscar el agujero por el cual pueden ellos activar la cámara o pueden ellos activar un micrófono o pueden ellos activar cualquier otra función del móvil sin hacer uso de ese interfaz o de ese menú o de ese botón, esa botonera, claro, que habitualmente yo como usuario sería lo que tocaría, ¿no? Al final, esos elementos que interaccionan con el usuario no dejan de ser más que una especie de capa de pintura, si fuese un coche, la capa de pintura bonita, pero la funcionalidad está ahí. Es decir, que independientemente de ponerle esa pintura roja a nuestro clásico que pudiéramos tener en casa, el coche va a funcionar igual. Pues bueno, viene alguien que le importa 3 cominos la pintura roja o verde o del color que sea y dice, no, yo esto lo arranco igual. Pues esto ocurre un poco igual. Miguel, parece ciencia ficción, ¿eh? Totalmente. Pero no lo es. Y vamos a más. Sí, vamos a más. Y vamos a más. Vamos a más si nos metemos en temas de inteligencia artificial o de otra cosa. Vamos. Claro.
Claro. Sí, vamos a más. Pues Miguel García, CEO de Castro Alonso, gracias por, explicarnos bien esto de el informe de ciberseguridad en Asturias y el análisis de la oferta de ciberseguridad en Asturias, que sin duda es un tema que preocupa o debería preocupar a bastantes en este caso, ¿no? Sí, yo creo que un poco la percepción que hemos tenido al realizar el estudio es que sí que hay familiaridad con el concepto. Además lo preguntábamos literalmente así: ¿está su organización familiarizada con el concepto? Y yo creo que sí, que hay, vamos, que ahora ya hay un cierto grado de madurez en las organizaciones, la gente sabe lo que hay. Lo que quizás les cueste más al usuario medio, digamos, al empleado medio de una empresa, de una organización, incluso del sector público, a lo mejor le cuesta más calibrar las consecuencias. Claro. Algo que puede tener más claro quien está al frente de esa organización, porque las consecuencias te impactan en la cuenta de resultados o en la imagen pública o tal, y quien está al frente de la empresa o de la entidad lo tiene como más claro, ¿no? Y a lo mejor si somos un empleado normal de la organización, pues igual sí sé que puede haber consecuencias, pero no sé calibrar en qué medida tal, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay una zona, un espacio en el que hay que trabajar todavía en temas de sensibilización, que se habla mucho de la sensibilización en el ámbito de la ciberseguridad. Pues yo creo que eso, que ya no estamos tanto en la etapa de que la gente no sepa de qué va esto, ya a la gente le suena la palabra. Hace unos años a lo mejor decía: ¿y eso qué será? ¿Eso qué será? Ahora no, ahora ya sabemos de qué va, pero a lo mejor lo que no somos todavía capaces es de ser conscientes de las consecuencias que puede tener, ¿no? ¿De qué tipo? O porque pensamos que no, de nuevo, que a mí no me va a afectar a mí a nivel individual dentro de la organización. Oye, bueno, esto se ha estropeado, estoy un día aquí un poco esperando a que lo arreglen los de informática y tal, ¿no? Lo que a lo mejor la gente no sabe es que hay empresas que han cerrado incluso. Y entonces, bueno, la gente la pones al final de patitas en la calle, claro, porque si la empresa cierra... No puedes operar. Exacto. Llega un momento en que el impacto ha sido tan grande que esa empresa ya no abre, ya se acabó, ya tal. Entonces, bueno, yo creo que, insisto, ahí hay un espacio de mejora, ¿no? Como dicen ahora, para que todos tomemos un poco esa conciencia de que esto es más serio de lo que a priori pueda parecer. Sin duda que sí. Pues con ese mensaje nos quedamos. Miguel García, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A ustedes. Bueno, pues ahora nosotros nos vamos, espero de manera segura, a la publicidad. Volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues a esta hora de la noche continuamos y ya con las tripas prácticamente rugiendo, porque es hora ya de ir a cenar. Y vamos a hablar de comida, pero vamos a hablar del buen comer en Asturias, que ha estado representado en Madrid Fusión. Bueno, ¿qué es Madrid Fusión? Pues una cita que anualmente se produce o sucede en IFEMA, poco después de Fitur. Bueno, pues ya que está la instalación montada, pues hay que aprovechar, ¿no? Donde se muestra lo más destacado de los restaurantes en nuestro país, que hay un eslogan por ahí que dice que el país más rico del mundo, pues quizás sea verdad. Lo único que falta ahora es proyectarlo, venderlo y pasar por delante de Francia, por ejemplo, ¿no? Que siempre dice la cocina francesa y tal, la cuisine. Bueno, pues en España, y más concretamente en Asturias, también se están haciendo las cosas muy bien. Un escaparate de nuestra región en lo gastronómico ha sido Madrid Fusión. Allí ha estado, bueno, pues un hombre que ustedes conocen de verlo en esta casa, pero hablando de un tema totalmente distinto, como es los deportes, como es el Real Oviedo, pero no solo de fútbol vive el hombre, sino que también de la buena gastronomía. Recibimos a esta hora de la noche, muertos de hambre, a Adrián Bernárdez, copropietario de Casa Chema. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Buenas noches. Está bien un poquito de comida también. También, ¿no? No también, todo va a ser que si juega Gorrama, que si juega Marcelo Flores, ¿verdad? Exacto. Efectivamente. Ni cómo se presenta el rival de los azules para este partido. Bueno, Adrián, ¿contentos con Madrid Fusión? Muy contentos. La verdad que estuvo muy chulo. Nos hubiera gustado quizás estar un poquito más de 10, pero claro, también hay que trabajar aquí. No va a ser todo Madrid Fusión. Sin duda. Pero estuvo muy interesante, sobre todo estuvimos el lunes, primer día que abrieron, hicimos un par de cocinas para prensa, invitados, y la verdad que una experiencia fantástica. Allí, si se puede volver, se volverá. Claro. Pero la verdad que ese día estuvo fantástico. ¿Qué es Madrid Fusión para los que no estén metidos en este mundo de lo gastronómico?
Pues, a ver, ahí se junta de cada comunidad, y aparte de cada comunidad también empresas y diferentes marcas, se juntan allí, se citan en un salón enorme de 2 plantas para pues, las comunidades presentar algún producto que tengan ellos que quieran ir sacando o para que se den a conocer, y luego pues, las empresas también pues, hacen sus cosas. Yo lo que sí veo es que cada vez más se trabaja mucho más la bebida. Yo recuerdo alguna vez que fui ya más pequeño, acompañado de mis padres, fuimos a Madrid Fusión y lo recuerdo mucho más de alimentación, mucho más de comida. Cada vez se va tirando un poquito más hacia bebida, aceites, vinos, que también está bien, por supuesto, Claro. y que también está muy interesante. Y este año sí, pues igual un poquito me faltó más, por lo menos ese día de lunes, un poquito más de comida, pues sobre todo para probar alguna cosita nueva. Claro. Bueno, junto con tus padres eres copropietario de Casa Chema, un restaurante en La Torres, El Calello, sin número. Cuéntanos un poco acerca de Casa Chema. Bueno, pues Casa Chema empieza en, si no recuerdo mal, 2008. Yo apenas tenía 9 años, 10 años. Y empezamos allí en lo que es la Arquera, Puerto, hasta donde llegaba la línea que ahora es la G2, que antes creo que era el 3, no me acuerdo. Y ahí empezamos, pues estuvimos 15 años, de 2008 a justo el año de la pandemia, 2020, donde ya allí se acabó. Allí siempre se hizo hasta 2017, esos primeros 9-10 años, se hizo mucho menú, se trabajaba carne también, pero trabajamos mucho menú, comida tradicional. A partir de 2017, incluso un poquito antes, ya empezamos a probar alguna cosa diferente, nos metimos ya más de lleno y cada año un poco más en la comida vegetariana, vegana y demás. Viajábamos de aquella, me acuerdo mucho, a Madrid, Barcelona para probar cosas nuevas en vacaciones. Mis vacaciones eran mucho sobre todo comer. Sí, mis vacaciones siempre se resumieron en comer. Qué bueno. La verdad que viajábamos mucho a Madrid y Barcelona. Recuerdo, como anécdota, no recuerdo qué año fue, yo creo que fue antes de que me graduara, sería 2013, 2012, fuimos a Barcelona. Sí. Y creo que ahí empezó todo. Encontramos, buscando un restaurante donde comer que no fuera un McDonald's, Sí. cerca de la Rambla, en una paralela, encontramos el Teresa Carles. Sí. Y miramos la carta un poco y era una carta vegetariana, sobre todo en su mayoría. Y a partir de ahí, pues, me acuerdo que comimos unos espaguetis de calabacín, que ahora pues parece una pijada, pero Sí. en aquel momento era algo raro. Y pues a partir de ahí empezó todo. Luego también pues conocimos un poquito, a partir de una nutricionista, conocimos un poco más seitán, nos fuimos metiendo. Y a partir de pues ahora tenemos, hace un par de semanas, salió un artículo de las mejores 10 croquetas de España de setas. Estamos dentro. Bien. El caso es que la nuestra es vegana, no tiene nada de producto animal. Setas, es una bechamel que hacemos con leche vegetal. Es la única de toda España, de las mejores, según ese periódico, que no tiene producto animal, lo cual ya es un puntazo. Claro. Oye, pero más allá de lo vegano, también hay Por supuesto, sí. carta, digamos, estándar. Sí, sí, en su mayoría, sobre todo la carta más tradicional, sobre todo guisos. Al final estamos dentro del Club de Guisanderas de Asturias, Sí. es un montón, y estamos ahí desde 2000, yo creo que son 2015, que estamos allí, que cada año van metiendo muchos más. Y bueno, pues ahí seguimos. La carta, como te digo, se comprende sobre todo en guisos, en Sí. comida tradicional, Sí. carnes, pescados, sobre todo, es una carta muy amplia. Y también tenemos un apartado, tanto en postres como en plato principal, entrantes, vegana, vegetariana, y vegana todavía no, porque es un poco complicado. Comida cruda, eso es un término un poco complicado. Un poco... Sí, porque es comida que no está cocinada, o sea, son platos no cocinados. La verdura o el producto no animal, la proteína no animal, sin cocinar. Entonces ahí es un poco complicado entrar. Yo no lo recuerdo haberlo probado y la verdad que no es algo que me enamore, ¿no? Bueno, hay que dar tiempo al tiempo. Adrián, ¿se presta todo el apoyo que se debiera a la cocina en Asturias? Bueno, cuesta. A ver, a nosotros ahora nos ha ayudado mucho a partir de Madrid Fusión, bueno, para ir a Madrid Fusión, cocina de paisaje, del turismo de Oviedo. Y bueno, la verdad que es una época ha sido unas épocas un poco complicadas para la hostelería. Ha sido bastante complicado desde la pandemia. Se puso mucho la mira en la hostelería y se le coartó muchas veces y se le culpó un poco. Se le culpó, sí. Pero la verdad que a nosotros, por ejemplo, últimamente si nos está mirando un poco más, al final es que hay mucha gente en Asturias haciendo mucha buena comida. Hay muchos nombres, por ejemplo, el más grande que me suena ahora mismamente, Nacho Manzano, Sí. por supuesto, que al final es que es el gran exponente, uno de los grandes exponentes de Asturias en cuanto a comida. Quizás no guisos, por ejemplo, el Club de Guisanderas, como veíamos ahí a Viri, al chico de Cabo Busto, de la pastelería, que también hay gente que está haciendo cosas muy chulas.
Por ejemplo, el chico de Cabo Busto ahora está con el Corte Inglés, que está vendiendo para el Corte Inglés y eso es un puntazo. Y bueno, Asturias pues va creciendo gente que va llegando. El chaval no sé si tendrá, o chaval, es mayor que yo, tendrá 30 y pocos años. Bueno, pero chaval. Es muy joven y la verdad que eso, pues respecto a la hostelería y un poco de apoyo, pues falta porque hay mucha gente y es que hay tanta gente que es complicado llegar a todos. Oye, Asturias está realizando una apuesta decidida por el turismo, por el verano y en primavera, bueno, con el buen tiempo, pues cada vez son más las personas que visitan nuestra región y cuando les hablas del comer, te dicen que fantástico, pero te dicen que muchísima cantidad, ¿vale? Sí. Esto me recuerda un poco a la peli de 8 apellidos vascos, ¿no? Donde muchísima cantidad veía aquel pobre chico del sur y tal, ¿no? Esa etiqueta de muchísima cantidad, ¿es para siempre o esto va cambiando? Está cambiando, yo creo que sí que está cambiando. Es que es algo que ya el hostelero asturiano toda la vida, al final, no la culpa, pero el que venga todo esto y que luego la gente igual pues va a algún sitio y queda un poco cortita, pues buscan a veces, como anécdota, es que tengo muchas anécdotas. Sí, adelante, es lo más guapo que hay. Sí. Gente que viene de fuera y son 6 sí. y te piden una ración de fabada para los 6. Más cosas, pero te piden una ración. Eso es lo que esperan o buscan, muchas cantidades, muchas cosas. Y luego pues hay sitios en los que no te lo dan. Hay sitios en los que pues, igual es mejor un poquito menos de comida y que la calidad sea algo mayor, o mejor más bien, pero es algo que en la hostelería estamos intentando trabajar, mucha gente está cambiando, al final en Oviedo, Gijón, Avilés, por ejemplo, se me ocurre la Ronda 14, que están haciendo pues, proyectos mucho más, Ronda 14 lleva muchos años, está haciendo proyectos mucho más fuera de lo que es la Asturias típica, de los guisos, de la clásica fabada, fresas con almejas. Entonces, pues hay un poco de todo. Pero yo creo que sí que es un entrecomillado mal que tiene Asturias porque al final, para el que luego sirve poco, entre comillas, sirve poco o lo justo, más bien dicho, pues también el que va a comer allí pues se queda como, comimos mal, encima era escaso. Claro. Bueno, es que es una ración normal, es lo que tienes que poner. Claro. No tienes sitios así por toda Asturias. O en el sur seguro que tienes comidas para morirte. Para aburrir. Pero también hay que corregir un poquito las raciones. Claro. Oye, ¿el cachopo se nos ha ido de las manos en Asturias? Ostras, pues igual sí. ¿Cachopamos por encima de nuestras posibilidades? Por encima. Pues igual sí. Es posible que sí, la verdad. Es algo... El cachopo es algo interesante. Es un producto interesante de Asturias que se puede trabajar mucho. Yo recuerdo... Recuerdo que está en la Florida, ahora se me acaba de ir el nombre, Pichote, el restaurante Pichote, tenía un cachopo de frisuelos que ganó. Sí. Ganó. Nosotros tenemos en el Salón Gourmet... Yo lo probé, por cierto, hago inciso, muy rico. Yo no llegué a probarlo, no. Sí. Me llamó la atención, quise probarlo, nunca fui. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra cara tenemos 2 cachopos, bueno, 3. Uno que es vegano, que es el cachopo de seitán, de verduras, queso, que probamos nosotros. Y luego tenemos 2 de carne. Uno que es de 2018, que ganó en el Salón Gourmet en su momento. Es un cachopo rebozado en pan de castañas, muy oscuro. Bueno. Terana y jepa asturiana, por supuesto. Jamón de la Alpujarra, queso Máximo Reisilo. Y luego en el medio del cachopo lleva una yema de huevo, cocinada, pero una yema de huevo. Entonces al cortarlo por la mitad sale toda la yema. Está muy chulo. La verdad que llama mucha atención. Y en su momento pues ganó en el Salón Gourmet el campeonato de cachopos. Y luego al año siguiente llevamos el otro que tenemos ahora, que es pan de escanda, papa de ibérica ahumada, seta shiitake y queso tres leches de Pría. Ese no tiene huevo, pero es súper jugoso por la papada, el guiso que tiene. Son los dos que tenemos. Yo creo que hasta ahí bien. Sí. Pero es que luego hay cachopos muy raros. Sí. Luego hay cachopos que yo creo que se nos van las manos. Sí. Recuerdo, mira, hablamos antes de Nacho Manzano, en la carta de la Gloria tenía una albóndiga, bueno, era redonda, era un cachopo esférico, no sé si sigue estando en la carta. Y yo me acuerdo de haber visto eso, yo tenía 18 años, digo, yo creo que hasta aquí llegamos ya. Yo creo que ya es un punto que ya no se puede sobrepasar. Claro. Bueno, te quería preguntar también, la cocina, cuando un restaurante se especializa, ¿no? Cuando un restaurante, por ejemplo, va a Madrid Fusión, es difícil mantener el equilibrio entre lo tradicional que gusta, decías el Club de las Guisanderas, demás, y la innovación, es decir, porque... Parece que hay como esa balanza, ese equilibrio de, bueno, apuesto por lo tradicional, veíamos antes a Viri también en las imágenes, pero también quiero apostar por la innovación. Y dicen, no, esperan, esto está todo inventado. Yo creo que se puede reinventar y se puede inventar cosas
siempre también desde la tradición, Sí. partiendo de la tradición. Yo creo que sí. Estoy pensando un poquito en qué hacemos nosotros, que pueda que Sí. sea parecido, pero, por ejemplo, bueno, mira, el mejor ejemplo, tenemos fabada vegana. Fabada vegana. Fabada vegana, hacemos fabada vegana con el compango y todo. ¿Y cómo es el compango vegano? El compango, nosotros le ponemos chorizo, morcilla y lo que sería el lacón. Sí. Hicimos tocino en su momento Sí. con un tofu de fava, pero eso era matador. O sea, te reventaba las tripas por dentro. Sí. Era demasiado potente. Sí. Era demasiado potente ese tofu. Entonces, nada, lo quitamos. Sí. Pero bueno, con verdura, con algas sobre todo, con alguna cosa, sobre todo el tema de la fabada vegana, por ejemplo, tú y yo, si la probamos ahora, vamos a darnos cuenta de que ese compango algo le pasa. Algo hay, algo hay. Pero el que es vegano, que lleva tiempo sin comer fabada, claro, son sabores que le recuerdan, que al Sí. final es lo que se trata. Sí, sí, sí. No vas a igualarlo porque nosotros, por ejemplo, trabajamos con Naveda. Los embutidos Naveda son muy buenos. Sí. Y ahí no puedes compararte. Pero bueno, tienes algo que le recuerda a la gente. Esta semana, por ejemplo, sacamos una hamburguesa vegana. Hace tiempo que la teníamos, pero la habíamos apartado. Ahora pues la volvimos a traer. Es una hamburguesa de carne. Bueno, de carne, no. De setas, remolacha y arroz, para simular un poquito la textura. Lleva bacon, lleva queso, todo vegano. Un pan de brioche que hacemos, cebolla caramelizada. Y hacemos un huevo vegano, como un huevo frito. ¿Cómo es un huevo vegano? Ahora tengo que recordarla clara porque no recuerdo muy bien cómo lo hacía, pero la yema es de boniato. Es una yema de boniato que hace, esferifica. Y la verdad que es un puntazo porque todo junto sí te recuerda. Claro, el que come del McDonald's o el que come de hamburguesas típicas comerciales, pues no te va a recordar. Pero la mordida sí te recuerda a la hamburguesa que tú puedes hacer en casa. Sí. Y eso es un punto brutal. Claro. El otro día, el sábado empezamos con ella en la carta, el viernes la probé, hicimos un vídeo para redes, tenemos TikTok e Instagram, por cierto. Ahí está. Casa Chema. En TikTok pues hacemos cosas raras, hacemos alguna cosa del día que probamos a hacer un bizcocho de chocolate para diabéticos, a ver cómo sale la prueba, lo grabamos, sale como el culo, pues, sube y tal, pero sale bien, pues va para la carta. Y esta hamburguesa, pues a veces, pues cuando hacemos alguna cosita diferente, yo me grabo y comiéndolo. Para ver qué tal, oye, pues. Y esta hamburguesa, la verdad que la carne sola la había probado y no me había gustado mucho. Pero la mordida de la hamburguesa completa es un puntazo y sí te recuerda. Ayer vendimos ayer fue, sí, creo que ayer habíamos vendido la primera y le gustó mucho a la clienta. Y eso es lo que se trata. Al final, pues a un carnívoro o a alguien que coma tradicional no le vas a poder vender eso, o se lo puedes vender porque le gusta probarlo, pero no te va a comprar que es una hamburguesa. Pero el vegano o el vegetariano sí te lo compra porque, claro, no tiene el recuerdo o hace mucho tiempo que no come carne y sí que le recuerda. Y, oye, hay gente que se emociona mucho. Claro. Al final son los que, la verdad que como desde que llevamos con ello, pues son casi 10 años y sí, la gente vegana te agradece mucho el trabajo que haces. ¿Hay tanto público para esto del veganismo? Hay mucho público. ¿Sí? Hay mucho público. No sé si son todos los mismos, pero sí que hay mucho público. Sí hay mucha gente. En Asturias hay bastante, no tanto como yo creía, pero sí hay bastante público. Y luego, sobre todo, pues cuando te llega verano, sí te suele venir mucha gente de fuera que, bueno, pues que llega y pues por internet generalmente aquí en Asturias no hay mucho. Sí. Entonces, pues la gata de zinc, que me viene ahora a la mente, que está en Otero, creo que sigue trabajando y ellos trabajan también vegano, pues poca gente va a aparecer en Asturias que trabaje, más allá de la parrilla de los que mucha gente trabaja, pero cuando quieres buscar algo especializado y algo elaborado, solemos aparecer nosotros entre por lo menos 5 más, seguramente. Qué bueno. Oye, te quería preguntar también, al hilo de todo esto que me estás comentando y como responsable de redes, para un restaurante familiar como es el vuestro, ¿qué papel juegan las redes, la promoción online, todo esto? No tan importante como me gustaría, porque al final tienes público en redes, por supuesto. Creo que en Instagram son cerca de los 6.000 seguidores tenemos en Instagram y TikTok, la verdad que no sé. Hubo ahí hace tiempo que Instagram hicimos un bocata, el Guinness Correguela, no sé si te suena, es un paisano andaluz, creo que es, no estoy muy seguro, que hace sus bocatas, y hace bocatas kilométricos. Se los monta y tal, pues hicimos un bocata asturiano para Guinness. Con chorizo, morcilla, lacón, tocino, huevos, aceite, de todo. Y ese vídeo creo que tiene 130.000, 140.000 reproducciones. Es el que más reproducciones tiene. Y ahí pegó un boom y ahora pues tendremos 1.000, 2.000 seguidores en TikTok. Pero la promoción en internet para la gente de Asturias
es una población envejecida en general, entonces pues tampoco la que te va a venir, pues alguien de 50, 45 años para arriba, quizás no te llegue por Instagram. Te acabo de dar el rango, ¿eh? Te acabo de dar todo el rango. Tengo 47. Pero me refiero, es que... Internet, ese gran desconocido. Claro, Pero dice no- Adrián, nada, para gente mayor. No, como pero me tú, refiero- que saben lo que es un Ah, joder. móvil, que va a pedales, una manivela. El viernes ya no vengo entonces. Pero me refiero que no te va a venir, no te va a conocer por Instagram. Qué bien seguramente. cocina y qué bien habla del Oviedo. Porque- sí, sí, adelante. No te va a llegar por Instagram seguramente, igual por el boca a boca. Aquí en Asturias te va mucho el boca a boca, eso sí. Pero creo que para la gente de fuera, sobre todo en Madrid, que se trabaja mucho, Sí. mucho más tema de redes, sí te va muy bien. Sobre todo para épocas, notas mucho que cuando hay una semana o unos días de vacaciones a nivel Sí. nacional, viene mucha gente de fuera, aunque sea entre semana. Claro. Eso, siendo Asturias, que está un poco así apartada, que por ejemplo en Madrid son 4 horas en coche, el tren también tarda, oye, pues cuando explote el tema del AVE, pues ya será la de Dios. Claro, esperemos. Esperemos, A sí. ver si vienen con trenes que quepan por los túneles. Sí, y que esto no es pase como en importante. Santander. A ver, detalles, detallucos, ¿sabes? ¿Entiendes? Es que lo queremos todo, Juan. Efectivamente, es que- Trenes y que encima que van por los Es túneles. que, claro, hombre, ponme un tren y tal, sí, te hago un tren y venga, ya si cabe por el túnel, ya es lo máximo. O sea, ya es. Festivales va, ahí son. sería bueno, sería un tema importante. Bueno, ¿qué te digo? Esperáis ahora, entiendo, Semana Santa, ¿no? Semana Santa, sí. Como fecha fuerte, ¿no? Sí, a ver, nosotros el cambio hace, pues eso, comentábamos antes que en 2020 habíamos cambiado de Sí, sitio, antes estábamos sí. en la Arquera, ahora estamos en el Cordial. El cambio ha sido, por supuesto, para mejor, por las condiciones del sitio que Sí. te dan mucho más, Sí. sobre todo estéticamente. La Arquera era un sitio precioso por el entorno, Sí. pero que te quedabas corto cuando veías la casa. Al final era una casa de comidas. Aquí es que todo te acompaña. Las vistas, tienes el hórreo, el restaurante está en piedra y madera, que es precioso, entonces te acompaña mucho más. Y pues el cambio es que entre semanas sobre todo trabajas más. Claro. Allí te costaba mucho porque está más lejos, son 15 minutos de Oviedo, el que salga de trabajar y le apetezca ir le cuesta, y sobre todo porque eran carreteras sinuosas. Estaban bien, pero mucha curva, entonces bueno. Pero ahora estás, por ejemplo, de aquí estás a 5 minutos. Claro. Entonces, el entre semana te juega un papel mucho más que lo hacía antes. Y por supuesto, como fecha clave ahora, salvo que se me venga ahora a la mente algún día, Semana Santa por ahí, quizás Carnaval, así, Claro. pero puntuales, Semana Santa siempre es un boom. Oye, decías que Madrid Fusión se había prestado especial atención al tema de la bebida. Bueno, supongo que aquí en Asturias vamos con la sidra. ¿Vino de Cangas o...? Sí. ¿Alguna foto hay por ahí, Sí. igual anterior a estas, de vino de Cangas sobre todo? Sidra, por supuesto. Creo que, si no me equivoco, creo que fueron en esa parte con nosotros. Creo que estaba Vido Angelón. Igual sale por ahí ahora alguna foto que justo coincida. De Cangas salió Monasterio de Corias, Aroma de Ibias, que lo tenemos allí sí. en el restaurante con Adrián Fernández, que la verdad que es un campeón, es impresionante cómo trabaja ese chico. Sí. Y luego, bueno, vino, sidra, y así de bebida y de Asturias, poco más. Pero vea, igual sale por aquí. Sí, en ahora un alguno momento lo podremos ver. que me Oye, acompañe. el año pasado hubo un campeonato en Oviedo de los quesos. Vale. Iniciativas como estas, con los quesos, con el vino, con la sidra, con todo esto. ¿Esto Asturias debería potenciarlo más? Sí, yo creo que en el apartado de sidra, creo que la sidra tradicional ya es más que conocida, por Sí. supuesto. Ahí veríamos ya lo del vino. Sí. Y creo que hay que presentar mucho más la sidra, ya es hora conocida. Los vinos últimamente los últimos años, son mucho mejores. Aromas de Ibias, como gran recomendación que os puedo dar. Sí. Verdea, por supuesto. Pero creo que más allá de la sidra, dentro de que se trabaja la manzana, hay mucho que se puede trabajar. Tienen, entrecomillado, sidras espumosas, método champanois, como se hace en champán, sidra de mesa, que es un poquito más refinada que la sidra, que se filtra, que se trabaja algo diferente. En cuanto a ya licores, pues está por ahí el aguardiente de sidra, la sidra de hielo, que es algo que a mí me encanta. Sí. Entonces, pues que hay mucho más allá de la sidra que se puede conocer, que igual para el que no le gusta la sidra porque le repite que tiene eso, que también es un puntazo, y que posiblemente la resaca sea mucho mejor que la que puedes tener con la sidra. Bueno, con precaución, en todo caso. Oye, decía yo al inicio, estaremos en un horizonte más o menos próximo
en España, la cocina española, pegar el asalto a la cocina francesa, o ahí ya hablamos de una Champions a la que no se puede optar? Pues ahora tengo que hacer memoria porque hace poco que se hizo el típico estudio Sí. sobre la comida en regiones. La española debe estar en el top 3, top 4. Bien. No anda muy lejos. Y te diría que arriba en el top 1 creo que está la peruana. La peruana. La peruana está, bueno, aquí en Asturias, en Oviedo, si no me equivoco, hay un restaurante en la nueva zona del Vasco, Sí. Niña Cocodrilo, que si no me equivoco, espero no equivocarme y perdona si me equivoco, creo que es una mezcla de cocina peruana y asiática, creo. Sí que creo que es algo peruano, no estoy muy seguro. Toma ya. Pero abrió hace apenas 2 meses, me parece. Está por ahí, por la zona del Vasco. Y así, pues que recuerden no mucho más aquí en Asturias. Pero en cuanto a comida peruana, sí que pues en la gastronomía se está trabajando mucho más, mucha más mezcla. Y aparte del ceviche, que sobre todo Sí, lo que sí. se conoce, pues parece que tiene mucho más que ofrecer y que está yendo muy bien. Creo que el mejor restaurante de los últimos años trabaja la cocina peruana. No sé si es peruano. Entonces, pues yo no la conozco tanto. Creo que la francesa, pues por supuesto, es la gran referencia, Sí. pero que se ha quedado más en, más que la comida, más el servicio, que mucho de comida, de cocina en sala, de Sí, tal, que eso sí. a mí me parece que eso es algo que me encanta, que si se puede hacer es lo que es el más que se puede hacer en la restauración, en la hostelería. Y creo que anda por ahí también la italiana, por Claro, supuesto que claro. anda por ahí siempre. Me acuerdo de una señora que nos decía, hablando de esto, de las mejores cocinas de países, se enfadó con la cocina francesa. "Ah, mucha mantequilla", me hizo mucha gracia. Sí. Y bueno, pues un poco. Yo creo que la francesa, yo creo que España está muy arriba, Bueno. donde debería, pero muy arriba. Genial. Hay ahora mismo un boom por el tema de la cocina. Quiero decir, hay programas en la tele de cocinar y ser cocinero. Y cocineros, personajes famosos que quieren ser cocineros, niños que van a ser cocineros, anónimos que quieren ser cocineros. Se romantiza, la hostelería se romantiza mucho. Sí, ¿no? Sí, sí, porque, por supuesto, figuras Chicote Sí. o Dani García, que Sí. estuvimos hace poco en un restaurante de él en Madrid, o ya Masterchef, los Sí, tres, sí, sí, sí. Jordi, Can Roca, yo creo que se romantiza demasiado. La hostelería, hablando mal y pronto, es jodida. Sí, Es sí, un sí, primero. sí, sí. Entonces, claro, estamos hablando de figuras que llega a un punto en el que así son la figura más que la cocina. Por Sí. supuesto, siguen cocinando. Sí, sí. Chicote sigue trabajando en sus restaurantes, Dani García sigue sacando restaurantes y sigue preparando. Ahora, pues parece que más enfocado hacia la gente joven con el restaurante o empresa. Sí. La cocina mediterránea que trabaja con menús con streamers y con youtubers y que eso está muy chulo y que, oye, pues también te da punto respecto a la gente Claro. más joven que no puede ir a un Estrella Michelin o a un Vivo que tienen ahí en Madrid en el Paseo de la Castellana, pero que te puede llegar a eso y que, oye, la cocina también es muy buena. Y más cercano pues al bocado, a tal. Yo creo que se romantiza demasiado la cocina. Claro. Está muy bien, pero luego ¿qué pasa? Que llegas a una cocina, porque claro, tú vas a estudiar, estudias hostelería, Sí. vas a trabajar en un sitio Sí. y no te vas a meter de pinche, o sea, no te vas a meter de primer cocinero, ayudante como mucho o en el fregadero. Sí. Claro, luego te das cuenta de que esto igual no es lo que te gustaba. ¿Te gusta cocinar? Por supuesto, fantástico, supuesto. pero no es lo mismo. Un Claro, servicio, claro, un servicio es un infierno. Claro. Oye, lo citabas ahora, la estrella Michelin. ¿Para cuándo vemos a Adrián con una estrella? No, a mí no es algo que me... ¿No? no. Decía Dani García que son todo problemas. Bueno, Dani García, si no me equivoco, se endeudó de una manera brutal por el tema de la estrella Michelin. Que está muy bien, es un puntazo. Prefiero una mención más que una estrella. Sí. Yo creo que sí que te va... Porque no te exigen tanto, te exigen muchas cosas. Claro. Entonces, hay que compaginar un poco. Yo, la verdad que, a ver, a mí, esto no sé dónde me llevará, pero tema de la cocina, mis padres siempre han trabajado duro, muy duro, está horas en el restaurante, en el bar. Mi padre desde los 8 años está en un bar, su padre tenía un bar, se fue a Mallorca, a Madrid, se fue a todos lados a conocer, a trabajar. Y yo creo que, bueno, Estrella Michelin estaría muy bien, sería un puntazo. Sobre todo creo que a partir de ahora, con el tema de habernos ido a Madrid, seguramente nos mirarán un poco a todos los que fuimos. Claro. Pero bueno, sobre todo que Iben y Sanderas, pues es un puntazo. Viri, por ejemplo. Viri tiene una mención, me parece que, no sé si de Repsol o de Michelin, pero tiene una mención. Casuso, aquí, cerca de aquí, tuvo también por ahí una mención. Hay muchas cosas que te pueden dar que no es una estrella Michelin,
y que te den muchos puntos. Claro. Entonces, oye, pues una mención, un Sol de Repsol, lo que Sí, sea. sí. Pero menciones de ellos siempre son bienvenidas. La estrella yo prefiero guardarla. Claro. Bueno, para finalizar, oye, en las fechas en las que estamos, recomiéndame un menú para 2 personas en Casa Chema, La Torres, El Calello sin número. Pues nosotros no tenemos menú, no trabajamos menú del No, día. me refiero pero- a menú, sí, o pero, sea, un servicio para 2. pero por ejemplo, si en vez de, es que me acabo de liar un montón, en vez de ir a carta, Regala Restaurante, una empresa que tiene de internet, os pueden preparar un menú ellos, tenemos un menú ya establecido con ellos, X precio o cheque regalo, por supuesto. Y luego, respecto a la pregunta, para directamente y no esquivarte, yo personalmente voy a comprenderlo en un entrante, principal, segundo y postre. Venga. Sin bebida, luego cada uno que Cada tome lo que cual quiera. hay que conducir. Venga. Exacto, que además la cuesta es mucho bajada. Sí. Un entrante. Yo me iría hacia un pica pica de chipirones afogados que tenemos. ¿Cómo? Son te explico. Son unos chipirones afogados que elaboramos, preparamos hasta que queden como una pasta, dejamos secar y luego freímos. Estos son igual 3 días de elaboración, estos chipirones. Y luego freímos. Son como unas chips de patata con sabor a chipirón, como si fueran torreznos para picar. Algo que no te llene mucho, que se chupa bastante el aceite, pero que es algo suave. Luego, como principal, por ejemplo, seguimos con el pescado. Por ejemplo, un salpicón de pichín y gambas. Es una buena ración para compartir, es un pichín que hacemos al horno. Va con una ensalada con pico de gallo, cebolla, tomate y gambas. Y luego una cerveza de mostaza con cerveza, una mostaza de cerveza que elaboramos. Con cerveza Ordum asturiana también. Claro. Eso de principal para compartir. Y luego, de segundo, un plato para cada uno. Por un lado, pescado. Seguimos con costillas de atún que tenemos. Unas costillas de atún que en realidad no son costillas, son cartílago, pero son de atunes de 200 kilos. Es muy chulo. Es un sabor impresionante. Hacemos a la plancha tal cual con un refrito de ajo. Todo muy simple. Eso por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, un repollo. Un repollo relleno de carrillas de cerdo. Con una salsa que hacemos para ello con el repollo, patatas aparte. Eso hasta ahí. Y luego de postre vamos a poner uno para compartir. Por ejemplo, tenemos un soufflé que hacemos al momento. Hay que esperar 20 minutinos, pero si vienes con el menú ya, lo tienes ya preparado. Recomiendo, si vais de carta, pedirlo de principio o avisar de que lo queréis, porque son 20 minutos que igual... Claro, que luego se pueden hacer largos. Exacto. Entonces, ese soufflé, un soufflé de chocolate que hacemos, que en el momento que servimos en la misma potina pequeña que horneamos, y que luego en el momento de servirlo abrimos a la mitad y echamos un sirope que hacemos propio con frutos rojos. Ahí está. Y a estas horas de la noche, ahí está, sin haber cenado, me coloca todo esto. Yo tengo un hambre ahora mismo terrible. Y yo más, pero bueno, sin duda. Adrián Bernárdez, copropietario de Casa Chema, en La Torres, El Calello, sin número. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos lo que ha sido Madrid Fusión y por acercarnos bueno, pues lo que preparáis con tanto éxito en vuestra casa. Gracias. A vosotros. Te vemos el viernes. El viernes para hablar de aquí. algo totalmente distinto, como es el Real Oviedo y su andadura por la segunda división, también conocida como Liga Smart Bank. Bueno, pues llegamos así al final del programa de hoy. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, ya lo saben, aquí en Una Noche Más. Hasta entonces, gracias por su atención, a cenar que nos vamos rápidamente, ánimo y adelante.